Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera. Hoy es martes 15 de abril del año 2025 y comenzamos con esta noticia. En las últimas horas arribó junto a su novia al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el influencer y youtuber mexicano, una de las personas más famosas, ¿no?, de México y del mundo, en el mundo cibernético, conocido como Luisito Comunica. ¿A qué va Luisito Comunica a Cuba? A lo que van todos, a lo que fue Kevin Costner por segunda vez, a lo que ha ido Beyoncé, a lo que han ido tantos artistas y tantas personalidades, a lo que han ido más youtubers mexicanos, porque en los últimos años han ido youtubers mexicanos, youtubers españoles, han ido varias personas de muchos lugares del mundo. Pero, por ejemplo, yo te puedo asegurar de que Luisito Comunica no va a hacer lo que hizo Juan, el de Planeta Juan, que grabó, salió y después criticó duramente y habló de la realidad que se vive en Cuba, una realidad de miseria, de jineterismo, de hambre, de carencias, del pueblo sufriendo, ¿no?, los rigores de vivir bajo un régimen comunista por tantos años. Pero en el caso de Luisito Comunica, no pienso que lo vaya a hacer. Incluso, imagínense que desde su llegada, los primeros que se han hecho eco de su viaje han sido el Necio y todas estas parafernarias ciberclarias castristas, ¿no?, a servicio del régimen opresor del pueblo cubano. Y lo hacen hasta en manera de burla. Miren, sufran. Tenemos a Luisito Comunica aquí en Cuba y está hablando maravillas de las bondades de la revolución, de las bellezas que ha visto en Cuba, de las maravillas que se viven dentro de Cuba, cuando todos sabemos que en Cuba no hay ninguna maravilla. En Cuba se vive bajo una dictadura opresora. ¿Qué pasa? Un influencer como este, millonario, con más de 100 millones de seguidores en su cuenta de YouTube, que ha viajado por todos los países del mundo, le ponen todas las facilidades, pero también le ponen un aparato de la seguridad del Estado arriba de él, desde el chofer que lo atiende hasta el delicá que se hace el amigo y dice que va a ser su guía turístico, y le dan facilidades y cosas para que se vaya hablando maravillas, ¿no?, de las bondades y los logros, ¿no?, los falsos logros de la más llamada revolución cubana. Y así es como funciona el aparato de Cuba. Lo van a grabar también, lo van a coger con 2 tragos, lo van a grabar en algo incorrecto para después mañana comprometerlo y después ver a Luisito Comunica con sus 100 millones de seguidores, muchos de ellos, millones de ellos, cubanos dentro y fuera de Cuba, que entonces lo verán hablando, ¿no?, y defendiendo las conquistas de la mal llamada revolución. Y así lo han hecho históricamente. Ese régimen históricamente lo que ha hecho es comprometer a todo el mundo. Comprometió al farsante izquierdista y sinvergüenza de Robert De Niro, comprometió al escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y así ha ido históricamente comprometiendo la dictadura. Ha tratado de ganar a personalidades y figuras como Luisito Comunica a través de chantaje, a través de grabaciones, a través de informaciones que tienen de estos, que los pueda en un momento determinado, ¿no?, desacreditar y hacerlo perder toda la visibilidad y toda la fama, ¿no?, que han ido adquiriendo por sus logros y por su inteligencia. Todo el mundo me dice, mucha gente me han escrito y me dice, no, él es un muchacho muy inteligente, él no se va a prestar para el juego de la dictadura. ¿Y cuántos inteligentes o supuestamente inteligentes no se han tenido que prestar porque los han forzado, los chantajean? Ese régimen vive a base de chantaje. No lo han hecho con gente que han estado dentro de las filas opositoras y después han salido que han sido traidores, ¿no?, a la oposición, al régimen opresor castrista. Pues fácilmente pudiera suceder. Están pidiendo también ahí, y me sumo, ¿no?, desde La Tijera, a oraciones por un joven de Holguín que tuvo un accidente de tránsito en una moto y se está debatiendo en un hospital en esa provincia del oriente cubano, entre la vida y la muerte, y me están pidiendo, por favor, ¿no?, oraciones por él también, que no me recuerdo su nombre. Falleció en el día de ayer un general de brigada de la reserva, pero no era tan reserva, era uno de los jefes grandes de Gaviota, ese conglomerado militar turístico del régimen castrista, y el primero que salió a lamentar su muerte fue el primer ministro Manuel Marrero Cruz, que dice que aprendió mucho con él en los años que estuvo trabajando bajo sus órdenes en Gaviota. O sea, bajo sus órdenes en Gaviota. Gaviota, una cadena hotelera, una agencia que trabaja para el turismo, que tiene guaguas, que tiene carros de alquiler, que tiene hasta aviones porque tiene Aerogaviota, pero que es un conglomerado militar de Gaesa y de las Fuerzas Armadas castristas, dirigida directamente por Raúl Castro, por todos los generales, por esa cúpula militar que tiene el control del país. Y entonces vemos también al imberbe y al infeliz de Yusuán Palacios Ortega, este vocinglero de la Asamblea Nacional Castrista, que da una conferencia ayer en el hemiciclo allí en el Capitolio,
donde en esa conferencia habla de la necesidad imperiosa, ¿no? Como habla él, la necesidad imperiosa de captar divisas para seguir manteniendo, ¿no? a la dictadura. Él dice que para seguir sosteniendo ¿cómo fue que dijo? Los programas de la revolución. ¿Qué programa tiene esa dictadura? La plataforma programática de esa dictadura, como decía Fidel Castro, es seguir manteniendo la vida privilegiada de los miembros de la cúpula dictatorial, es seguir manteniendo la represión y la vigilancia contra el pueblo cubano, es seguir exportando la ideología comunista alrededor del mundo y seguir sosteniendo el turismo, que es el que tantas divisas, ¿no?, le representa a la dictadura, cada vez menos divisas, y seguir sosteniendo también y viendo la posibilidad de que sigan escapando más cubanos de la isla, porque realmente ese es el mayor ingreso que están teniendo en los últimos años, ¿no?, el régimen castrista, a partir de lo que son las remesas, los envíos de recarga, la paquetería, los viajes de cubanos de la diáspora hacia el país nuevamente, que eso les representa muchísimo dinero. Los combos, que detrás del negocio de los combos están hijos y nietos de generales que desde los Estados Unidos tienen agencias que envían, como esta Catapult misma, pero hay otras agencias que no son como la Duocancio, que es un testaferro del castrismo, sino que son agencias que se dedican a enviar desde los Estados Unidos y para Cuba, ¿no?, alimentos y necesidades básicas para que desde aquí uno lo pague y su familia pueda vivir un poquito mejor. Nunca bien, porque en Cuba nunca, mientras hay una dictadura opresora y genocida, se va a vivir bien. Gracias a las 29 personas que están conectadas. No puedo leer sus comentarios. Ustedes saben, esto es una personalidad del mundo del cibermundo, y no les conviene para nada. Ya ahí me están poniendo la conexión lenta también y cosas por el estilo, porque de esto se trata, señores, de la censura, de tratar de apagar a los que alzamos nuestra voz por la libertad de Cuba y en contra de los regímenes comunistas y totalitarios alrededor del mundo. En el caso de las elecciones en Ecuador, el domingo ganó ampliamente el presidente Noboa, el actual presidente de Ecuador, joven, empresario, hombre de derecha, comprometido en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que estaba allí apuntalado y patrocinado por el expresidente Rafael Correa y todos los presidentes estos de izquierda que le sucedieron. Y Noboa vuelve a ganar. ¿Qué pasa? Enseguida, ¿quiénes son los que saltan a decir de que hubo fraude? El primero es el fraudulento que en el mes de julio, el 28 de julio del año pasado, reprimió al pueblo venezolano, el narcodictador Nicolás Maduro. Dice que hubo fraude. Hubo fraude en Ecuador porque ampliamente debió haber ganado la izquierda. La otra que sale es la Claudia Sheinbaum, esta cómplice del comunismo y de la izquierda y nieta de uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba en el año 1925 junto a Julio Antonio Mella y Carlos Baliño. La Claudia Sheinbaum, amiga de las dictaduras, de los regímenes totalitarios de Latinoamérica, la presidenta de México, también salió de una conferencia diciendo de que había habido fraude electoral en el Ecuador. Y es que los comunistas y los izquierdistas no se resignan a perder un espacio, a perder un terreno que les hubiera convenido tanto como el Ecuador para seguir sumándolo junto a otros países de Latinoamérica a su cruzada del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla y del ALBA y de toda esa porquería que lo único que quiere es seguir diseminando el comunismo, la izquierda y el socialismo en nuestra región. Gracias a Dios que también estaba de visita aquí en los Estados Unidos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y se reunió en el día de ayer con el presidente Donald Trump, y están real y verdaderamente comprometidos con la lucha contra el terrorismo, porque detrás de todos estos regímenes de izquierda lo que hay es terrorismo. Y fíjense si es así, el Tren de Aragua de Venezuela, en los tiempos del Frente Farabundo Martí, pues también se fueron formando pandillas que después dieron como resultado a la Mara Salvatrucha 3 en toda Centroamérica, que ha creado tanta muerte, tanto pandillismo y tanto odio, y contra la que ha luchado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que hoy tiene El Salvador libre de delincuencia, 0 homicidio, 0 delincuencia. El Salvador es uno de los países de Latinoamérica, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tiene la mejor categoría para viajar, para vivir, para hacer turismo, porque ha sido el resultado del excelente trabajo que ha hecho el presidente
salvadoreño Nayib Bukele en su lucha en contra del terrorismo y del crimen organizado. Y nada, señores, vamos a seguir desde la tijera llevándole las noticias, denunciando los crímenes del castrismo, mostrándole al mundo la realidad cubana, no como la quiere mostrar la cúpula dictatorial castrista a través de su prensa oficialista y la prensa internacional fake news, e influencers como estos que van a blanquearle y a lavarle la cara a ese régimen opresor del pueblo cubano. Seguiremos alzando nuestra voz, seguiremos denunciando desde la tijera los crímenes del castrismo, seguiremos alzando la voz por los presos políticos, cosa que no va a hacer Luisito Comunica. Luisito Comunica ni va a visitar los barrios marginales, ni va a abogar por los presos políticos, ni va a preguntar por qué en Cuba hay un solo partido, por qué en Cuba hay tantos militares y tanta represión. Él no va a hablar nada. ¿Por qué Cuba está tan destruida que parece hoy Hiroshima y parece hoy una zona de desastre después de un huracán o de un volcán o de un terremoto? Él no va a hacer nada de eso. Él simple y llanamente va a ir a disfrutar las bondades que están reservadas para el turismo y para la cúpula dictatorial y más nada. Pero para eso estamos aquí, los cubanos que diariamente alzamos la voz por la libertad de nuestro pueblo oprimido, y seguiremos denunciando los crímenes del castrismo. Les deseo un lindo martes, muchísimas bendiciones. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Buenos días.